En 1999 se estrenó una película que hizo historia, la cual mostraba cómo unos jóvenes se habían metido a un bosque supuestamente embrujado para hacer un documental sobre una bruja, y ahí habían desaparecido. Search of the 3 missing Montgomery College students continues in Frederick County tonight. 10 days and thousands of man-hours have been unable to produce any clues. Tiempo después se habían encontrado las grabaciones de sus últimos momentos, y eso era lo que mostraba la película. Muchas personas pensaron que la cinta era real, pero simplemente era una película. Aún así, La Bruja de Blair fue todo un éxito, costando tan solo $22,000 y ganando más de 440 millones. Ahora bien, supuestamente, para crear la película se basaron en la siguiente leyenda. Todo comenzó en un pueblo llamado Blair, en el año de 1785, cuando unos niños fueron por una anciana a su casa, y ahí, a cada uno de ellos, la anciana le sacó un poco de sangre. Después de ese maltrato, los niños fueron con sus padres, y acusaron a la anciana Ellie Kedward. Los padres, enojados, dijeron que ella era bruja, y la amarraron a una carretilla para llevarla a lo profundo del bosque, donde supuestamente moriría lentamente. No se sabe si la anciana sobrevivió o regresó de la muerte para vengarse, pero un año después de que fue abandonada en el bosque, todos los acusadores y la mitad de los niños del pueblo desaparecieron, para nunca más ser encontrados. Los habitantes que aún quedaban en el pueblo huyeron por temor de una maldición, y el pueblo desapareció. En 1824, sin saber que la desgracia habitaba en esas tierras de Blair, arribaron nuevos habitantes para fundar un nuevo pueblo llamado Burkittsville, en el cual empezaron a ocurrir cosas bastante extrañas. Y es así que muchos de sus habitantes fueron testigos de manifestaciones paranormales. Hasta ahí nadie había sufrido daño. Pero entonces la niña Ellen Trackle, de tan solo 10 años, desapareció en un río. Esto después de haberse sumergido. Y sus familiares y otros testigos afirmaron que una mano calavérica jaló a la niña, y esto había hecho que ella desapareciera. Varias décadas después, en el año de 1886, otra niña también desapareció. Y aunque la niña apareció a los pocos días, sin recordar absolutamente nada, algunas personas quienes la buscaban no corrieron con la misma suerte. Y es que los integrantes de uno de los equipos de búsqueda desaparecieron, para luego aparecer otra vez, pero destripados y colocados en forma de pentágono. Algunos años después, ya en el año de 1941, misteriosamente 8 niños desaparecieron en el pueblo. Meses después, el ermitaño Rustin Parr, quien vivía alejado dentro del bosque, apareció en el centro del mercado y empezó a gritar como loco. He terminado, por fin he terminado. El hombre confesó que había destripado a 7 de los niños. Hizo una tumba para cada niño en su cabaña del bosque. Solo el niño Kyle Brody, que fue forzado a mirar los despiadados asesinatos, sobrevivió. Pero lamentablemente, Kyle no pudo superar esos 2 horribles meses de tortura, y después de ser liberado fue ingresado a un hospital psiquiátrico. Lo perturbador es que Rustin, antes de eso, nunca había sido violento, y el ermitaño le atribuyó la culpa a la bruja de Blair, pues él decía que ella se lo ordenaba. Rustin murió en la horca en el otoño de 1941, y uno de los testigos de esta muerte fue Kyle. En la actualidad, los habitantes del pueblo advierten que las personas que se adentran en el bosque están en un peligro mortal. Ahora bien, esta leyenda está basada en una historia real. Esto le sucedió a John Bell y a su familia, los cuales se instalaron en una nueva granja, y ahí comenzaron a experimentar fenómenos bastante extraños. La leche se derramaba, desaparecía azúcar de los tarros, y algo bofeteaba a los hijos y a los niños pequeños, mientras una voz de mujer se reía burlándose del miedo y sufrimiento de la familia. Todos los ataques se achacaban a una entidad espiritual que tenía voz y atributos de mujer. A ese ser se le nombró la Bruja de Blair, y algunos sostenían haberla tocado y hablado con ella. Se creía que podía ser el espíritu de Kate Bates, una vecina anciana y malhumorada a la que John Bell habría estafado. Cuando la anciana Kate murió, juró que se vengaría de Bell y de toda su descendencia. Y es así que tras muchos años de tormento, John Bell por fin cayó gravemente enfermo en 1820, y cuando murió en diciembre, se cuenta que el espíritu de una mujer cantaba de gozo durante su funeral, y con una voz de ultratumba decía: Ya, por fin, lo maldito.